Bueno, acá ya estamos para arrancar. Hay mucha excitación por vernos en persona, entonces. Bueno, nada, pequeñísima introducción. Gracias a todos por participar. Estamos probando nuestra modalidad híbrida, virtual, presencial barra virtual con streaming. Nuestra profe de hoy está ahí conectada, Danila Blanco Travnicek. Ahí va, perfecto. ¿Está bien? Travnicek. Miembro de US Alumni y fundadora de UStorm, está esta noche con nosotros. Así que, bueno, primero, antes que nada, agradecerles a todos por participar del programa de mentorías. Y la idea es, vamos a hacer la capacitación con Dani, y cuando termine la capacitación vamos a anunciar las parejas de la mentoría, los que puedan en el momento juntarse, ya sea que estén ambos presenciales o ambos virtuales, y después vamos a compartir por WhatsApp y quizá también por mail las parejas para que los que no se puedan conectar hoy, después se puedan conectar en otro momento. Y antes de anunciar las parejas vamos a comentar algunas buenas prácticas de la mentoría, del programa, para que tengan algunas guías y lo puedan navegar lo mejor posible y sacarle el jugo. Así que dicho esto, nosotros nos vamos a mutear y la vamos a dejar a Dani. Buenas a todos, a todas, ¿cómo andan? Me encanta verlos ahí a todos en el mismo cuadradito. Si no fuese por mi gripe, estaría hoy ahí con ustedes, sentada ahí en alguna de las sillitas. Pero bueno, acá estamos. Van a ver que voy a toser, voy a estornudar. Tengo mi bolsita de pañuelitos acá atrás, porque hoy me agarró, ayer a la noche me agarró una gripe tremenda. Así que acá estamos dándolo todo, pero muy contenta. Así que, bueno, bienvenidos a todas a este espacio. Estoy muy contenta que sea híbrido y ahora ya me voy a presentar un poquito más, pero ahí va, gracias Jessy, ahí va prendiendo la cámara. La idea del taller de hoy es más un taller que una charla, entonces les invito a tener las cámaras abiertas los que estamos virtuales, a animarse a desmutearse, ahí los que están presencial, cuando quieran van a haber preguntas, van a haber idas y vueltas, va a haber movimiento, así que les animo a prender los micrófonos cuando quieran responder, aportar, compartir. Es más un ida y vuelta y un taller dinámico que una exposición o que una charla. Así que les invito a participar. Esto funciona si ustedes participan y si ustedes aprenden con H, aprenden el contenido y lo hacen propio. Así funciona. Si no, va a entrar por un oído y salir por el otro, y no es lo que queremos. Así que bueno, mi nombre es, como decía Dani, Danila. Yo soy, así como brevemente para presentarme, soy licenciada en Administración por la Universidad de Buenos Aires. Después me especialicé un montón en todo lo que es educación y gestión de proyectos. Creo que esas son mis dos grandes pasiones y es ahí hacia donde voy y en donde me muevo, ¿no? En todo lo que es gestión de proyectos con impacto, ya sea desde EduStorm o en colaboración con otras organizaciones. Y en educación soy profe en la UBA, soy docente en escuelas secundarias, facilito muchos talleres en espacios así no formales, ¿no? Que no están metidos dentro de una institución educativa, y lo disfruto mucho y me gusta mucho, así que les invito a abrir micrófono y comentar, interactuar, intervenir cuando quieran. Y bueno, un poco el tema de hoy es este. Habilidades del siglo XXI. ¿Qué se les viene a la cabeza con este concepto? Habilidades Yo les dije blandas. que iban a tener que hablar, ¿eh? ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. Habilidades blandas. Bien. Habilidades blandas. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la cabeza?
uso de tecnología. Tecnología. Sí, hola, tecnología, programación, la capacidad de adaptación. Bien, Vicky, gracias. ¿Algo más? Inteligencia emocional. Bien. Va por ahí. Va por ahí. Por lo menos si analizamos el concepto de habilidades del siglo XXI, creo que hay dos partes, dos partes importantes. Habilidades, ¿verdad? Y siglo XXI. Y vamos a arrancar por el final. Vamos a pensar un poco dónde estamos paradas, dónde estamos insertos, cómo es el mundo de hoy. El mundo de hoy es VUCA o VICA. ¿Alguna vez han escuchado este concepto? No. Ok. Bien, el mundo VUCA o VICA en español refiere un poco al mundo en el que estamos inmersos hoy, que es un mundo muy distinto. Ustedes fueron mencionando programación, tecnología, yo le sumo equipos diversos o multidisciplinarios, diferentes perspectivas, diversidad. Es un mundo complejo, que se caracteriza por tener complejidad por donde lo miremos. Ya las cosas no son tan fáciles como antes decíamos, bueno, entonces si A, entonces B, ¿no? En planificación de empresas. Bueno, de acá a 10 años vamos a hacer todo esto y todo va a salir como lo estamos planificando. Hoy ya esto no se puede pensar así. Entonces el mundo VUCA intenta describir un poco el contexto en el que vivimos hoy, que es un contexto que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, les voy a hacer algunas preguntas, a ver, para que hagamos como doble chequeo si de verdad vivimos en un mundo VUCA o VICA. Y me gustaría que, si quieren escribir por el chat, escriben por el chat, si quieren responder abriendo micrófono, abren micrófono. Pero la primera pregunta que les quiero hacer es si les parece o sienten que es difícil mantener una rutina, porque los cambios en el contexto son cada vez más frecuentes e impredecibles. ¿Les pasa esto que les cuesta mantener una rutina por la variabilidad del contexto? Sí, tal cual. Bien, Pero ahí sobre escucho todo, sí. Dani, la pandemia, ¿no? Es como el ejemplo de lo impredecible del mundo últimamente. Exacto, la pandemia es como el ejemplo más vivo y más cercano que tenemos, tal cual. Entonces ahí todos fueron diciendo que sí, ¿no? Que es difícil mantener una rutina, que el contexto es impredecible. Entonces esto quiere decir que vivimos en un mundo que es volátil, que va a ir cambiando. Segunda pregunta. ¿Les pasa que lo que saben, lo que aprenden, lo que conocen, es cada vez más insuficiente para predecir lo que va a pasar? Como que se quedan cortos o nos quedamos cortas con lo que sabemos. Sí, me está pasando con la escuela en este momento. Bien, vale, me pasa con la escuela, interesante. ¿A alguien más le pasa que como que necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos conocer cosas nuevas para entender mejor el contexto, para tomar mejores decisiones? Con las herramientas de WhatsApp, por ejemplo. Cada día sale una nueva. Perfecto, con la tecnología, tal cual, no sabemos qué va a pasar de hoy a 5 años, o mejor dicho, de hoy a un año, no sabemos qué nueva aplicación va a haber. Y eso nos dice que vivimos en un mundo que es incierto. Entonces ya sabemos que estamos en un mundo volátil, en un mundo incierto, donde es difícil predecir qué es lo que va a pasar. Y la tercera pregunta es, ¿les pasa que todo está interconectado? Como que de repente un concepto se relaciona con el otro, o una persona que tal vez no tiene nada que ver con otra amigo o amiga, se conocen. ¿Les pasa que las cosas no son simples, no son tan simples como nos enseñaron? Es como que cada vez que uno se pone a tratar de resolver algo, en mi caso en el trabajo, es como que todo
todo es tan complejo que uno no sabe por dónde arrancar. Es tipo, ¿y esto con qué se come? Tal cual, y ahí lo dijiste, exactamente. Entonces vivimos en un mundo complejo, donde no es tan simple planificar y entender qué es lo que estamos viviendo. Y la última pregunta es, ¿les pasa que les falta información y que hay poca claridad en la información? O al revés, que hay demasiada información, entonces no sabemos qué es real, qué no es real, y esto dificulta el proceso de toma de decisiones. Bien, hay muchas Y eso cabezas. pasa bastante. Ujú. Bien, entonces este es nuestro último elemento del mundo buca, que es ambiguo, que ya todo no es tan blanco o negro, ¿no? Ahora hay muchas percepciones diferentes, dependiendo de dónde lo veamos, una situación puede ser interpretada de una u otra forma. Entonces, vivimos en un mundo buca, se acaban de dar cuenta de esto, porque vivimos en un mundo volátil, ambiguo, complejo, y incierto. Entonces esto nos lleva a pensar un poco en que en el mundo de hoy el mundo de hoy nos propone reinventarnos, balancear lo hard y lo soft, ¿no? Lo duro con lo blando. Y al principio, cuando preguntábamos de las habilidades, ahora nos ponemos en el segundo concepto, porque si ya entendemos que vivimos en un mundo complejo, en un siglo XXI, que ya no es todo tan blanco-negro, si A, entonces B, sino que es un poco más caótico, vamos a concentrarnos en el segundo concepto, que es habilidades. Y las habilidades, en este contexto en el que vivimos, son claves, porque son aquellas actitudes, aptitudes, aquellas competencias que tenemos para poder justamente sobrevivir exitosamente en este mundo que no es simple. Entonces tenemos las habilidades blandas, que también salió, y las habilidades duras, que no salió, pero que lo fueron mencionando, porque lo duro está también muy relacionado con los conceptos, con el conocimiento que podemos aprender de un libro. Las habilidades blandas, bueno, podemos leer un libro de liderazgo, pero lo vamos a terminar de entender liderando o llevándolo a la práctica. Y entonces les pregunto un poco, es media retórica esta pregunta, pero ¿qué habilidades blandas han estado desarrollando? Como para que piensen, está bueno hacer como esta reflexión propia que nos lleva al autoconocimiento, decir, ok, ¿qué habilidades blandas tengo desarrolladas? ¿Qué habilidades y conocimientos técnicos tengo desarrollados? Poder reconocer estas cosas es importante para después saber cómo fortalecer la que nos faltan, cómo fortalecer aquellas otras que no sabemos bien o no nos va tan bien. Entonces el mundo de hoy nos invita a encontrar el equilibrio entre lo blando y lo duro, entre las habilidades blandas como el liderazgo, la oratoria, ahora vamos a ver cuáles son estas, y los conocimientos más duros, como la programación. Al principio Vicky mencionaba la programación, todo lo que es vinculado a la tecnología. Okay, esas son habilidades más técnicas o conocimientos más técnicos. Y está bueno tener de las dos. Entonces les pregunto, ¿qué habilidades consideran que son las más relevantes para el mundo de hoy? Que recién mencioné dos, oratoria y liderazgo, pero hay muchas más. ¿Cuáles creen? Yo diría síntesis, debido a esta masiva afluencia de información que nos bombardea todo el tiempo. Entonces, hay que poder sintetizar todos esos datos de información, hay que tener mucho criterio y tratar de hacerlo rápido, porque o sea, podemos estar todo el día analizando lo que leemos, lo que escuchamos. Así que nada, también hay que hacerlo rápido y eficientemente. Perfecto, Sergio, gracias. Ahí dijiste varias cosas interesantes, pensamiento crítico, poder de síntesis, gestión del tiempo, mencionaste, porque hay que tener velocidad. Acá en el chat Marco dice empatía, flexibilidad, adaptación. Bien, ¿qué más? ¿Qué más piensan que es? Yo diría la comprensión, más que nada hacia el otro. Hoy, por ejemplo, en la escuela la profesora de literatura dijo algo que me quedó en la mente todo el día, y es que tenemos como que aprender a escuchar lo que dice el otro, tratando de ponerse en su lugar sin necesidad de también ser convencidos cuando tenemos ideas diferentes. Eso es algo que no lo tenía tan claro hasta que lo dijo hoy y me pareció súper importante. Bien, qué interesante, porque eso está vinculado con la empatía, pero también está vinculado con la escucha activa, poder entender
bien qué es lo que la otra persona me está diciendo, el respeto. Muy interesante, Male, gracias. Según el Foro Económico Mundial, estas parecerían ser las habilidades más relevantes. Y se relaciona mucho con las cosas que ustedes fueron diciendo, ¿no? Hay mucho vinculado a todo lo que es programación y tecnología, no solamente el uso de la tecnología, sino también el monitoreo, el control. Hoy se habla mucho de machine learning, de transformación digital, de programas y plataformas que aceleran los procesos en las organizaciones, en las empresas. Entonces, muchas están vinculadas a lo tecnológico y muchas otras están vinculadas a lo que mencionaban ustedes, como el pensamiento crítico, el análisis, la capacidad de resolver problemas complejos, la resiliencia, el liderazgo. ¿Hay alguno en particular que les llame la atención, que no se esperaban, por ejemplo? Yo simplemente señalaría el del uso de la tecnología y la parte de programación, porque por ahí hay gente que, qué sé yo, por ejemplo yo que soy ingeniero de sistemas y lo uso como un fin, yo creo, porque no vos Dani, obvio, que vos solés saber, pero yo imagino que esto es usarlo como herramienta y no como un fin, ¿no? O sea, no hace falta ser una persona que trabaje en programación para que la programación sea una herramienta útil para lo que yo hago, o sea, poder estar en otra disciplina y usarlo como una herramienta, no como un fin. Y lo mismo pasa con todo lo que es tecnología. Tal cual, exacto. ¿Y cuáles son las habilidades de la programación? ¿No? Hay mucho lógica, hay mucho de poder encontrar un error. Entonces esas también son habilidades que acompañan al conocimiento técnico, que está bueno y es necesario desarrollarlas. Por ejemplo, hoy se habla mucho de la inteligencia computacional o de las habilidades desde lo computacional para las personas, ¿no? La capacidad de la lógica, de poder detectar errores, cosas que están vinculadas con la programación, tal cual, y nos hablan de las habilidades que conlleva todo esto de la tecnología, por ejemplo. Y a esta lista me tomé el atrevimiento de sumarle algunas que creo que son claves y tal vez están metidas dentro de otras, pero por ejemplo, me parece esencial mencionar el autoconocimiento, la capacidad de poder conocernos, de poder saber quién soy, qué me gusta hacer, qué opiniones tengo, qué posiciones puedo tomar al respecto de un tema u otro. Es clave para ser un buen líder, es clave para poder vivir en sociedad, es clave para poder sentirse bien con una misma, entonces está vinculado también a la salud mental. Otra habilidad esencial es el hábito de reflexión, porque hoy se sabe que el aprendizaje, o sea, hoy se sabe que aprendemos a través de lo que reflexionamos, a través de lo que pensamos y a través de lo que hacemos. Antes se pensaba que aprendíamos por memorizar, ¿no? Memorizábamos todas las tablas, ok, soy muy inteligente, me sé todo, puedo resolver un montón de cosas. Hoy se sabe que esto no es tan así, que no aprendemos por memorizar, sino que aprendemos porque podemos reflexionar y porque podemos tener un pensamiento metacognitivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que podemos pensar sobre cómo pensamos. ¿Qué estrategia usé para aprender este concepto? ¿O qué estrategia usé para causar este efecto en las personas con las que estaba contándoles una historia o una idea de un proyecto? Después también lo mencionaban recién, la escucha activa y la observación para poder entender y diagnosticar bien dónde estoy. Y es una gran parte, es como la otra cara de la comunicación, ¿no? Tenemos por un lado la oratoria, poder comunicar los mensajes efectiva y eficientemente, y por el otro lado poder escuchar y observar qué es lo que está pasando a mi alrededor. La interculturalidad para mí es clave, yo soy una persona muy nómade y me gusta mucho vincularme con otras culturas, y es una habilidad que se desarrolla, la tolerancia a lo diferente. También lo mencionaban al principio, la capacidad de adaptación, de poder adaptarme, de ser camaleónica a situaciones del trabajo, de la escuela, del contexto, no solo de culturas nacionales, sino también de culturas dentro de cada organización o grupo humano en el que estamos. La cultura del error, esto también está hoy en día se empieza a hablar más, pero la cultura del error, poder tener la capacidad de aceptar los errores, de verlos como algo positivo, de verlos como parte de aprendizaje, esa es una habilidad que también se va desarrollando.
La conciencia social, poder tener empatía, poder escuchar a la otra persona y entender qué es lo que necesita, aunque tal vez no lo diga, y poder accionar a eso. Poder ir a tomar una acción, poder tener una idea y llevarla a la práctica para que justamente aquello que estoy viendo que no está bien, cambie. Y por último tenemos el pensamiento sistémico, que para mí es la base que sostiene todo en este paradigma de la complejidad en el que vivimos, que es poder conectar todas las ideas, todos los conceptos, poder ver el todo, poder ver como la big picture, ¿no? La imagen grande de la situación. ¿Los detalles son importantes? Por supuesto, pero poder tener la capacidad de salirse de lo pequeño para ver lo grande y poder, por ejemplo, planificar objetivos, planificar estrategias, volantear cuando algo no está saliendo bien, también es una habilidad que se aprende y que se entrena. Y pensando en todas estas habilidades y todo, ahora vamos a hacer un doble clic acá en oratoria, que es lo que hoy también nos compete. Pero antes de eso les quería preguntar, porque ahora están, algo que nos trae a todas las personas que estamos hoy acá, es la mentoría. Entonces, quería preguntarles, a ver, ¿qué habilidades creen que son necesarias poner en el programa que estamos comenzando? Bueno, opino yo, soy neutral. A ver, depende mucho de cuál es el objetivo de cada uno de los mentoreados, de los mentees. Yo creo que la resiliencia es clave porque, bueno, muchas de las cosas que nuestros mentees normalmente quieren es aplicar a programas y eso requiere un poco de resiliencia porque hay veces que sale rápidamente y hay veces que cuesta un poquito más, hay veces que uno toca puertas y no se las responden, hay veces que mandan mail y no se los responden. En un camino, yo creo que todos los que pasaron por el camino lo van a reconocer. Es un camino bravo, pero vale la pena. Ahora bien, hay que saber transitarlo y para ello hace falta resiliencia, hace falta centrarse mucho en el objetivo y no dejar que eventualidades nos distraigan o nos bajonen a largo plazo. Por ahí un bajoncito de un día puede ser, pero al otro día, dale, vamos, que el objetivo sigue en pie. Todo eso para mí es resiliencia y eso para mí es pero una de las cosas más importantes. Bien, perfecto, gracias Sergio. Y le suma a eso cultura del error también, ¿no? Como aprender que tal vez la primera vez que escribo un essay no lo escribí tan bien y bueno, poder la próxima mejorarlo, pedir más feedback. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras habilidades creen que vamos a poner en juego? La escucha activa y la empatía, ¿no? Del lado creo que de ambos lados, porque el mentor tiene que escuchar al mentí para ver cómo lo puede guiar, pero el mentí también tiene que escuchar al mentor para capitalizar la experiencia que ya tiene el mentor. Perfecto. Observar, escuchar. Miren que si hay algo que a mí no me pone incómoda, es el silencio. Así que, allá ustedes. Los que participaron ya del programa de mentorías del año pasado, ¿pueden hablar o no? Yo porque sigo pensando, no porque no quiera hablar. Así me dan Bueno, tiempo para hablo hacerme yo. la nariz. Bueno, Dale, soy Lu. Luciana, chicos, para los que no me conocen. Bueno, a mí lo que me sirvió del año pasado, que me gustó mucho, me tocó con Marian y fue como muy lindo saber su experiencia, su punto de vista. Si bien no lo pudimos aprovechar al máximo porque, bueno, yo estaba muy ocupada también, estábamos los dos muy a full, lo que pude sacar es que, bueno, como que la idea general es que alguien pudo hacer algo en lo que yo más o menos también estoy direccionada. Entonces estuvo bueno eso, de ver que alguien lo pudo hacer. Entonces sus consejos me reservían y no solamente los implementé ahí en ese momento, sino que ya me han quedado para mi forma de ser, o sea, mi forma de vida. Eso está buenísimo. Así que cualquiera de las habilidades de las que estás nombrando me parecen buenas porque como vos decís, o sea, está
en cómo se desenvuelve el mundo ahora. Entonces, bueno, es como muy interesante. Gracias. La adaptación a distintas culturas también, ¿no? Porque nadie es igual a uno. Entonces, bueno, no necesariamente es una cultura exótica del otro lado del mundo, sino que a lo mejor es de la casa de al lado de uno, que es diferente la cultura de cada casa. Tal cual, una piensa en cultura y dice, no sé, la cultura de Estados Unidos, de China, de Alemania. Y no hay que ir tan lejos para encontrar o tener choques culturales, ese es otro tema, igual la interculturalidad. Pero no hay que ir tan lejos, mismo cuando te quedas a dormir en la casa de una amiga, de un amigo, es como, ahí ya hay otros códigos, otras formas, otros valores. Bien, y la adaptación y la flexibilidad van a ser claves también en este proceso. Perfecto. Bien, vamos a avanzar, vamos a hacer doble clic en una de estas habilidades que es clave para el mundo en el que vivimos hoy. Y a mí la oratoria me toca muy de cerca porque es algo que jamás me enseñaron a hacer en la escuela. Jamás. No sé si alguien de acá tuvo algún curso de oratoria o alguna clase donde le enseñasen a hablar en público, ¿no? Algo tan común que hacemos las personas día a día porque nos comunicamos, estamos en grupos, en equipos. Pero si hay algo en lo que la escuela formal falla, es en enseñarnos a cómo comunicarnos y cómo presentarnos ante una audiencia. Y lo digo yo que estoy dentro del sistema educativo formal, ¿no? Lo digo como docente. Falla la escuela en esto. Entonces, vamos a hablar un poco de oratoria y me gustaría saber qué emociones y sentimientos se les vienen a la cabeza cuando ven esta imagen. Auditorio, un montón de sillas que después estarán ocupadas por personas, algo minúsculo ahí donde podés apoyar un poco tu script, ¿no? Tu libreto. ¿Qué emociones se le vienen a la mente? Bien, Vicky ya empieza, ansiedad. Perfecto, perfecto. Nervios. Es obvio que los nervios, sí, eso es lo que predomina. Me voy a olvidar todo lo que voy a decir. Yo voy a hacer un poquito diferente, vamos a poner oportunidad. Una oportunidad. Ajá. Perfecto. Puede ser disfrute también, ¿no? Más allá de todo, por algo uno va a estar ahí adelante diciendo algo, porque tiene algo para contar, seguramente. Pero a mí eso me parece muy importante, porque ¿sabían que está estudiado? Está estudiado y hablar en público es uno de los principales miedos que enfrentamos las personas. De hecho, en una encuesta que se ha hecho, el 41% de las personas encuestadas, voy a sacar eso, el 41% de las personas encuestadas dicen que tener o hablar en público es el primer gran miedo que tienen. Después vienen otras cosas, ¿no? Las alturas, bichos, animales, la muerte, pero en primer lugar, hablar en público. Y si hay algo que nos diferencia de otros seres vivos, es justamente hablar, comunicarnos. Muy loco, ¿no? Y ahora que hicieron como este pequeño tanteo de la relación que tienen ustedes con la oratoria, vamos a entrar un poco más en este concepto. Y me gustaría irnos para acá. Y pensar a una charla, a una presentación, como un viaje. Pensar en una charla como un viaje significa que la persona que está dando la charla, el orador, la oradora, va a estar guiando a una audiencia hacia un lugar que él o ella predefinió, con sus objetivos, con su visión, y los va a estar guiando y los va a estar invitando a este viaje, a mostrarles las cosas que, por ejemplo, tiene una ciudad, le va a mostrar las cosas que tienen un valor histórico, por ejemplo. Una guía turística hace eso, y un orador, cuando da una charla, hace lo mismo. Cuenta un punto de vista, cuenta una idea, y lo hace
o lo debería hacer de forma tal que sea una invitación a un viaje, a que la audiencia le siga en este recorrido y vaya subiendo y bajando emocionalmente como el orador lo ha definido, lo ha diseñado. Y a la hora de empezar a pensar una charla o una presentación, voy a usar el término charla porque me parece que es más motivador que presentación. Presentación suena como una exposición aburrida del colegio. Y a la hora de empezar a pensar una charla y de empezar a diseñar algo para contar, hay dos preguntas claves, que son ¿qué quiero contar y cómo lo voy a contar? Las dos preguntas son igual de importantes, porque cómo lo voy a contar, qué metodología, qué técnicas, que ahora las vamos a ver, es igual de importante que el contenido. Si yo tengo una muy buena idea, un muy buen contenido, pero no lo puedo explicar bien o no lo puedo contar bien, no es tan buena la idea, porque no voy a poder transmitirlo bien. Si yo tengo una idea más o menos y lo cuento muy bien, ahí puede pasar algo muy interesante, que es que sí, esa idea puede tener más trascendencia porque está bien contado. Sin embargo, si el contenido, si esa idea no está bien planteada o no tiene profundidad o no es de calidad, al fin y al cabo, aunque lo haya contado bien, no va a perdurar en el tiempo. Y hablo de ideas, a mí me pasa mucho que tengo que hacer muchas veces pitch o presentaciones de mi organización o de proyectos. Entonces, siempre la idea, por eso hablo de idea como idea de programa, de proyecto, e idea a implementar, pero también puede ser una opinión, puede ser también una anécdota, un aprendizaje, y ambas cosas tienen que estar en la mente del orador cuando se sienta a preparar su charla, a diseñarla. Y vamos a hacer un doble clic en qué quiero contar, porque en qué quiero contar hay dos partes importantes. La primera es pensar a quién le voy a estar dando esta charla. Conocer a la audiencia es importantísimo para saber cómo hablarle, para saber qué decirle. Por ejemplo, yo le hablo muy distinto cuando doy clases a, no sé, chicos de 12 años que chicos de 18, o mis alumnos de la facultad que tienen 30. Entonces, saber a quién le estoy hablando es muy importante para después plantear una charla, plantear un contenido también que le sea acorde, con vocabulario que entienda a la persona, con referencias que entiendan, referencias, por ejemplo, generacionales. Muchas veces me pasa que hago referencias generacionales y mis alumnos me dicen, ¿quién es ese, no? ¿Quién es Gwen Stefani? Me ha pasado, o ¿quién es Voldemort? Pero hay que entender dónde estamos paradas, entender el contexto, para saber cómo hablarle a esas personas. Y después también la otra segunda pregunta importante es ¿qué efecto quiero lograr en esa audiencia? Quiero que se emocionen, quiero que tomen acción, quiero que reconozcan el valor de algo, quiero que se den cuenta sobre una problemática. Entonces, poder tener un objetivo y una visión claras de la charla que estoy planteando es importantísimo para que sea exitosa. Es muy importante entender a quién le estoy hablando para diseñar el mensaje acorde y entender qué efecto quiero lograr, porque es muy distinto plantear una charla desde el punto de, por ejemplo, generar conciencia sobre el medio ambiente, que si quiero informar sobre una situación que está sucediendo en un país en torno al medio ambiente. Entonces ahí es el mismo tema, pero son dos ideas diferentes. Y saber qué efecto querés lograr es clave para entender cómo vas a estructurar tu charla o hacia dónde vas a ir. Y ahí es un pequeño spoiler, pero no importa. Porque otra cosa que es interesante pensar es cuál es la diferencia entre idea y tema. Y medio que lo acabo de mencionar. ¿Alguien lo cazó ahí medio al vuelo? Sí, sí, que puede ser el mismo tema, pero que es dar como diferentes ideas. Gracias, Male. Tal cual, tal cual. Un tema es algo que está más vinculado a algo general. Por ejemplo, en la escuela solemos hacer muchas exposiciones, o en la universidad, informativas sobre un tema. ¿Qué es la sustentabilidad? ¿O qué es la fotosíntesis? ¿O qué es tal o cual cosa? Y la explicamos. En cambio, una idea apunta más al impacto que puede tener vinculado a vos. Es un poco más subjetivo, porque una idea te invita a pensar desde tu propia experiencia.
hablar desde una idea no es hablar de, por ejemplo, la sustentabilidad y qué es, sino es cómo aprendí a tener conciencia desde la sustentabilidad. Entonces no te voy a hablar de qué es la sustentabilidad, sino que te voy a hablar cómo me impactó, cómo yo hago algo al respecto, qué idea tengo, qué posición tomo al respecto de eso. Entonces comunicar ideas es transmitir un mensaje, mientras que cuando hablamos de temas, por lo general es informarlos, es informar qué es, qué características tiene, si es bueno o malo. Y algo que a mí me parece como muy alarmante es que en las escuelas lo que suele suceder, o en las universidades, es que siempre se hacen exposiciones sobre temas, muy pocas veces es sobre ideas. ¿Les ha pasado en algún contexto de educación o de trabajo también? O mejor dicho, reformulo la pregunta, ¿qué tipo de presentaciones dan y a qué se vinculan? ¿Se vinculan más a temas o se vinculan más a ideas? ¿Qué piensan? Dani, ¿podés volver a dar un ejemplo de tema versus idea que no me quedó? Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, el tema hace más referencia a algo genérico. Por ejemplo, vamos a usar un ejemplo que tengo acá abajo. Un tema puede ser la pobreza. Y yo te puedo contar qué es la pobreza, cuáles son los índices, cómo se mide, qué es la línea de pobreza, qué quiere decir el que está abajo de la línea de pobreza y qué quiere decir el que está arriba. Pero una idea trasciende eso, porque una idea le da valor a ese tema y lo refleja desde una posición tal vez hasta más subjetiva, vinculándolo con una experiencia o con una idea o con una posición. Entonces lo que se transmite es la idea en lugar del tema. No te voy a informar sobre un tema, sino que te voy a transmitir una idea. Y no sé si habrán visto... Sí, ¿Es perdón. parecida a idea, sería más parecida a concepto? Concepto puede estar en los dos lados. Creo que depende del enfoque que le des. Si vos lo vas a contar desde un lado más informativo, o si vos lo vas a contar desde un lado, me sale más humano, pero tal vez no es esa la palabra, pero vinculándolo con experiencias, vinculándolo con tu posición al respecto. Y les invito a ver, para que se entienda el concepto, ¿no? Que estábamos hablando con el ejemplo de pobreza, y este es un ejemplo de una oradora que habla de este tema, pero van a ver que no explica el tema de la pobreza, ella habla de cómo eso la atraviesa. Voy a dejar de compartir para compartir también el sonido, así la pueden escuchar. Después les recomiendo que vean la charla entera, porque... ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Mucha gente se lo pregunta. Seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres? Vamos hasta ahí. ¿Qué les hace pensar este video o lo que ella dice hasta acá? ¿O qué les hace sentir? Que en este video ya expresa más su idea con respecto a la pobreza. Porque si hablase, por ejemplo, de la pobreza como un tema, por ahí explicaría, no sé, índices de la pobreza en el país, por ejemplo, o cómo se genera la pobreza, pero en cambio da como su punto de vista, como dijiste hace un rato. Tal cual. Ella hace preguntas de cómo la pobreza nos atraviesa o la atraviesa ella, o también mucha empatía, ¿no? Porque es como, bueno, alguien que no está tan cercano a la pobreza, ¿qué piensa esa persona? Tal cual. Y ahí va la diferencia entre tema e idea.
Por lo general un tema no te hace sentir nada, pero una idea sí. Una idea te deja pensando, te deja recalculando, ella se hace muchas preguntas, ahora vamos a pensar en las preguntas, ella se hace muchas preguntas y vos te las haces al mismo tiempo con ella. Y eso es porque está transmitiendo una idea, no está hablando sobre un tema. Para mí esa es la gran diferencia. Y ahora vamos a ver y vamos a pensar un poco en las charlas TED, que si no las conocen les recomiendo que googleen qué es TED, T-E-D. Porque todas estas charlas que son tan motivacionales, inspiradoras, etcétera, se basan en esta idea, se basan en poder transmitir una idea por sobre informar sobre un tema. ¿Las dos son válidas? Sí, por supuesto, todo depende de tu objetivo también. Pero transmitir ideas nos lleva a sentir algo, a vivenciar algo. Y justo estábamos viendo el inicio del video de Mayra, de su charla, y por lo general las charlas resuelven una pregunta, o buscan resolver una pregunta. Entonces, a veces, a mí me pasa a veces, bueno, tengo que dar una charla, o tengo que pensar en transmitir un mensaje, una idea, etc. Y lo primero que me pregunto es, ¿cuál es la pregunta que va a resolver mi charla? ¿Hacia dónde voy a apuntar lo que voy a hablar, o lo que voy a decir, lo que voy a contar? Porque encontrar la pregunta que resuelve tu charla es casi lo mismo que encontrar el objetivo que tenés con esta idea, o con esta charla, ¿no? Con esta presentación. Y por lo general hay dos preguntas. La pregunta de la charla puede estar ya en la mente de la audiencia, o puede ser una pregunta que voy yo a sembrar en la audiencia, porque no se la suele hacer seguido. Y en el caso de Mayra, ¿qué piensan que ella está haciendo? ¿Está abordando una pregunta? Abro el debate, ¿eh? ¿Está abordando una pregunta que solemos tener en la cabeza o está sembrándonos una pregunta? No, es una pregunta que ya tenemos en la cabeza. La está Exacto. ¿No? Uh-huh. Tal cual, tal cual. De Ella hecho, está cita una pregunta. Ay, perdón. No, dale. No, Sí, que de perdón, hecho vale. cita no pasa nada. Digo que de hecho cita una pregunta que la gente a veces hace a diario, más que nada en forma despectiva. Exacto, este es un claro ejemplo de cómo arrancar una charla o cómo construir una charla alrededor de una pregunta que todas las personas nos hacemos. Yo siento que no es una sí. pregunta que está quizás tan fácilmente tantas personas. Pensar así de la pobreza, de qué tiene la pobreza en la cabeza. Me parece que si yo voy a ver una charla TED que hablan de la pobreza, no sería una pregunta que yo tengo en mi cabeza. Salvo que ese sea el título de la charla y ya lo sepa de forma anticipada. Pero no sé si las personas piensan tanto en qué tienen los pobres en la cabeza. No, a mí me parece que no. No te llevo a ver, no sé quién está hablando. Me muevo acá, no sé si ahí se ve. Ahí está, ahí gracias. Sí, muy interesante lo que decís, pero te lo voy a retrucar con otro ejemplo, como para que se vea cuál es la diferencia. Ojo que no quiere decir que todos vamos por la vida pensando en esto, porque tal cual como vos decís, no vamos por la vida pensando en esto. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan de la charla de Greta? La charla de Greta Thunberg, la sueca, súper activista. Bien, si no la conocen, después tarea ir a buscarla. Pero ella cuando da su charla, que también hizo una charla TED, ella rompe con una mirada de la sustentabilidad que no teníamos. Entonces ella viene a preguntar, o viene mejor dicho a preguntarle a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, a las personas con poder, qué es lo que están haciendo que no están cuidando al mundo. Y ella cuando da su charla, por eso ella se hace tan famosa, ella vincula toda la idea a una pregunta que no teníamos, que no nos estábamos haciendo. No mucha gente en ese momento se estaba preguntando qué es lo que está pasando en el mundo y por qué está todo el tema energético, de contaminación, etcétera, por qué está todo tan mal.
Entonces ella viene con su charla a plantearnos una pregunta que no nos hacíamos frecuentemente, o que no era tan popular en esa época, porque después esto marcó una bisagra y hoy tal vez sí es una pregunta que nos hacemos. Pero en ese momento ella lo plantea y abre una ventana, que antes no estaba tan popular. Obviamente siempre hay nichos, ¿no?, que se llevan a cabo estas preguntas, pero no era tan popular, no era que todo el mundo pensaba en este tema. Y ahí está un poco la diferencia entre aquellas preguntas que ya están en la mente de la audiencia porque ya existen, porque alguien ya se las ha preguntado y se popularizó, y preguntas que vienen a abrir otra ventana. No sé si se entiende. ¿Cómo era tu nombre? Yo me llamo Nicolás. Nico, bien. ¿Qué pensás al respecto? No, sí, entiendo lo que dijiste y para mí la charla de esta chica es más o menos similar a la charla que acabas de dar el ejemplo de, o sea, más o menos, ¿no? Hablando de distancia. Pero también si uno piensa que la mayoría de la gente, por lo menos en Argentina, es pobre, no creo que la gente pobre, que es la mayoría de la gente, esté pensando qué tienen los pobres en la cabeza. Pero bueno, eso es otra cosa. No sé qué audiencia tuvo esa charla. Excelente, esa es la pregunta. Muy bien, va por ahí. Yo creo que algo interesante sobre lo que comenta él es que, bueno, que uno por ahí tiene sus posiciones sobre la audiencia, tal vez uno tiene la certeza de que la audiencia sabe algo, piensa algo, se imagina algo y tal vez nada que ver. Creo que eso sí es algo interesante como para poner en mesa. Bueno, ¿con qué suposiciones estoy viniendo yo como orador a una audiencia? ¿Qué es lo que yo asumo que la audiencia ya sabe de antemano? Uno por ahí se preocupa, como para dar una vueltita, uno por ahí se preocupa que uno venga a presentar algo y, como se diría en criollo, como que le peguen un baile, donde que vengan y que le planteen cosas mucho más avanzadas y que el público también sabe más que uno y tal vez nada que ver. Tal vez no es una fantasía de uno. Como para dar una ejemplo. Sí, y les invito a terminar de ver la charla, porque acá solo vimos el principio, y ella tiene un punto muy importante, porque no sé si se dieron cuenta, pero ella se incluye, ¿no? Cuando ella habla de la pobreza, ella se incluye. Les invito a ver el final de la charla completa, porque resuelve varias de las cosas que ustedes están planteando, pero me quedo con esto que decía Sergio de no dar nada por sentado de la audiencia, porque ahí se cometen muchos errores también. Si yo doy algo por sentado, no me puede ir también, porque tal cual. En eso también consiste en conocer a la audiencia. Bien, pero vamos a girar la tapa y nos vamos a ir, la tapa no, la hoja, y nos vamos a ir a la otra pregunta, porque está vinculada también con el debate que se está dando. Ella, sin dudas, despertó muchas pasiones, ¿no? Despertó como diferentes opiniones, diferentes sentimientos, diferentes emociones, y está vinculado a la estrategia que ella tiene de cómo lo voy a contar. Cuando Mayra plantea su charla, ¿se acuerdan de la otra pregunta? ¿Qué efecto quiero lograr? Ella quiere lograr este efecto de incomodidad, de decir, bueno, pero yo no pienso eso. Y es real, yo tampoco pienso eso, pero sí es una pregunta que he escuchado. Entonces, para lograr determinados efectos, está la pregunta de cómo lo voy a contar, que es como la otra historia del libro. Y acá hay dos conceptos que está bueno como nombrar al paso, que es la vulnerabilidad y la autenticidad. Hablar desde la vulnerabilidad quiere decir hablar desde lo humano que somos, desde la empatía, vinculado un poco a lo que traían antes con las habilidades. Y la autenticidad está vinculado a poder pensar en lo auténtico, en lo verdadero, en lo real, en algo que le podría haber pasado a cualquiera de nosotras. Y tener en cuenta estos dos conceptos a la hora de contar algo, de dar una charla, de dar una presentación, es interesante porque genera determinada empatía. Y hay algo que nos dice Maya Angelou, que si no la conocen también les invito a buscarla. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Quién lee? ¿Alguien que sepa leer? He aprendido que la gente olvidará lo que has dicho, olvidará lo que hiciste, pero no olvidará nunca lo que les hiciste sentir.
Exacto. Entonces la vulnerabilidad y la autenticidad nos ayudan a poder generar emociones en las otras personas. Emociones de no estoy de acuerdo, no me parece bien lo que está diciendo, no sé por qué piensa o asume que yo pienso eso. Eso es hay una emoción por detrás. Y las charlas muchas veces cuando intentamos transmitir una idea van por ahí, van en poder generar esa empatía y poder hacer sentir algo que le va a quedar a la persona, que se va a llevar. Creo que esas son las charlas más poderosas, las que te dejan pensando en algo y las que te dejan con un sentimiento adentro, que no es lo mismo haberla escuchado que no haberla escuchado. Bien, pero pensando en cómo contar, y para ir como un poco entrando hacia el final, hablamos un poco del contenido ya, de qué es lo que voy a abordar, una idea o un tema, o qué pregunta se va a abordar en la charla, pero también hay otros dos componentes que son, no sé si más importantes, pero sumamente importantes, que son el lenguaje no verbal. El lenguaje corporal y la voz, lo que emitimos desde estos dos lados. Dani, ¿nos escuchás? Uy, sí, ¿ahí me escuchan? Hola, hola. Sí. Ahí, no sé si no nosotros o vos, pero algo se cortó. Volvé. Volvé Ok, vuelvo. Que hablamos ya un poco del contenido, de la idea, del tema, de las preguntas que se pueden generar a raíz, o que pueden disparar una charla, pero también hay toda una parte muy importante que es el lenguaje no verbal, aquello que no decimos con las palabras, pero que sí decimos con el cuerpo, con la voz, con las expresiones, con las manos, con la postura. Y en este sentido está todo lo que es el lenguaje corporal y la voz, que según como esta teoría o esta idea que ha sido fuertemente criticada, el 55% del significado del mensaje va por lo corporal, por lo que yo hago con mi cuerpo, y el 38% por lo que hago con mi voz. O sea, fíjense qué importantes que son estos dos elementos que a veces no les damos tanta importancia como al contenido, y en realidad esto define justamente qué tanto va a atravesar el mensaje, el cómo de esta situación. Y ahora les voy a invitar a pensar un poco en el lenguaje corporal, y me gustaría que tomen un poco conciencia de cómo están sentados, cómo está la postura, cómo están las manos. Mal, como siempre. Y piensen, no piensen nada, vamos a hacer una pequeña actividad. Me gustaría que por un minuto se pongan en una pose de fuerza, lo que se llama pose de fuerza, o high power poses. Como la típica de superhéroe, ¿no? De brazos así como mentón alto, pecho inflado. Pueden apagar la cámara si les da vergüenza, me parece excelente, pero háganlo. Háganlo, sosténganlo. No se lo ponemos nada. Ustedes que corren para atrás. Bien, los brazos, tal cual, me encantó ese porque ese es muy de fuerza. Háganlo, vamos, no los veo moverse. Ahí va, el mentón, perfecto, el mentón, sí. ¿Qué se siente? Fuerza. ¿Qué más? Poder. Motivación. Poder, ¿cómo, Male? Motivación. Motivación. Confianza. Confianza, perfecto. Eso también, confianza un montón. Ah. Yo siento que me están viendo, o sea, ahí sí siento que me están viendo. Pará, Lu, pero te hago una pregunta. ¿Cómo te están viendo? ¿O cómo te sentís que te están viendo? No, para bien, o sea, como que estoy Exacto. marcando, sí, o sea, que estoy marcando. No, igual a mí me pasa eso, en la facu, por ejemplo, cuando tengo que exponer cosas así, como que noto la diferencia, no en mí, porque bueno, yo soy la que está enfrente,
pero cuando pasa gente, ves, o sea, cómo se para cada uno y es impresionante. Tal cual, y te transmite algo, no solo a las personas que están alrededor mirándote, sino a vos. Y me interesa que se queden con ese sentimiento, con lo que les genera a ustedes mismos. Porque si a ustedes les generan confianza y a ustedes les genera motivación, poder, ok, eso es lo que van a transmitir. Eso es lo que probablemente sienta la otra persona sobre ustedes. Y ahora me gustaría que hagan esta otra pose, que es como la pose de baja, ¿no? Como de poder bajo. Y eso, ahí va. Inténtenla y después me cuentan qué sienten. Como que me acuerdo que estoy cansada. Bien, y el cansancio nos lleva un poco como a bajonear, ¿no? Como, uy, bueno, no tengo ganas. Bien, ahí lo veo a Sergio, claro, con la cabeza en la mano, como... Bien, ¿y qué les hace sentir esa pose? Me acuerdo que tengo que hacer un montón de tareas. La preocupación. No, igual más me preocupa que es mi pose de siempre. O sea, más me preocupa que es lo más normal. Ok, interesante, Lu. Desconexión. Bien, desconexión, preocupación, Desgano. desgano, también, perdón, ¿sí? Fiaca. Bien, y qué loco que es una pose, ¿no? Es como la posición del cuerpo, y miren todo lo que nos hace sentir, nos genera, y es algo que es fácilmente de modificar, eso es lo bueno. No es rápido, pero no es complejo, porque es empezar a tomar conciencia de que, como decía Lu recién, bueno, esa es mi pose de siempre. Ok, primero preguntarse si la quiero cambiar o no, porque tal vez no es algo en donde se quiera ejercer una transformación, pero si la respuesta es que sí, si es algo que se quiere cambiar, está bueno que es tomar el hábito, es concientizarlo y tomar el hábito. Tomar el hábito de entenderla, llevar a lo consciente cuánto afecta el cuerpo a cómo nos sentimos. Una pose ya afecta cómo te sentimos, las ganas, la motivación que tengo. Y eso también se transmite a las demás personas. Así que nada, para que se queden pensando. Está bueno también. En la misma pose, ¿no? No sé si estás viendo lo mismo que yo. Pero bueno. Están todos así, ¿no? Vamos a hacer de nuevo las higher poses otra vez, así volvemos como fuertes. Ahí va, la veo a Ani, perfecto, el mentón, ahí va, como con orgullo, bien. Ahí está, estirándose. Perfecto. Bien, y eso es una parte de la comunicación no verbal, el cuerpo. ¿Y qué transmito con el cuerpo? ¿Qué transmito con mis manos? Piensen en oradores que ustedes hayan visto, qué hacen con las manos o dónde ponen la atención. ¿Me distraigo o no me distraigo? ¿Con qué me distraigo? Tal vez está moviendo el pie la persona y mi atención va ahí y no va a lo que está diciendo. Me transmite, uy, está re nerviosa esta persona y no escucho lo que dice, entra y sale por un oído. Entonces es importante concientizar todo lo que es el cuerpo, porque el cuerpo habla. Yo esté consciente o no esté consciente, habla. Y el otro elemento importante de la comunicación no verbal es la voz. ¿Algunas de estas palabras les suenan familiares? Registro, timbre, prosodia, ritmo, tono, volumen. Sí,
Prosodia no, pero lo demás sí. ¿Cómo, Male? ¿Prosodia? La prosodia no tengo no sé qué significa, pero las demás sí. Bien. Ahora lo vamos a ver. ¿Hay alguna otra que suene como rara? Creo que la diferencia entre registro y timbre, no estoy segura. Bien. Esta es la caja de herramienta de la voz. Todo lo que podemos hacer con la voz, que es uno de nuestros principales medios de comunicación. La prosodia refiere a todo lo que es la acentuación, el acento, sí, va más vinculado como a la pronunciación de las palabras, de las letras, la modulación. Va más vinculado a eso. Y la diferencia entre el registro y el tono, que si bien es muy parecido a las personas que cantamos o que tocan algún instrumento, eso se ve un montón. El registro es cuál es el rango de notas que yo puedo abarcar con mi voz. Puedo hablar muy, muy, muy grave o muy, muy, muy agudo. Entonces, todo eso que está en el medio es el registro. En cambio, el tono es justamente esa nota puntual. Por eso cuando se dice, por ejemplo... Sí, ¿cómo? El timbre. Y el timbre para mí es muy interesante porque es lo que te genera, te termina de generar algún tipo de emoción o de reacción con la voz de la persona. ¿Vieron los locutores que hablan como todo así? Ese es el timbre. Y después también, ahora estoy con un timbre muy nasal porque estoy llena de mocos. Entonces, ese es el timbre, lo que le da como la diferencia de la voz. No sé si les viene a la... La personalidad, Dani. Onda, ¿cuál es la diferencia entre, o sea, yo puedo tener, tal vez podemos tener el mismo registro, vos y yo, el mismo tono, el mismo ritmo, el mismo volumen, el mismo prosodia, pero el timbre jamás. Exacto, exacto. El timbre es, no sé si conocen a la niñera o se me cae la edad, pero la nani, su característica es el timbre, ¿no? Bien nasal. Sí, bien nasal. Claro. Es lo que te hace único. Tal cual, me encanta ese concepto. Es lo que te da tu personalidad, exacto. Sí. Sí, vieron que hay personas que hablan y es como, puede ser o como muy seductor, o te genera algo. El timbre es aquello que te genera algo. Y el ritmo es qué tan rápido o qué tan lento, cómo jugás con el movimiento de la voz, con el movimiento en cuanto al sonido. Y bueno, el volumen, obviamente, ¿no? Puedo hablar muy bajito para generar como una sensación en la audiencia, o puedo hablar muy alto cuando quiero resaltar un mensaje específico. Entonces, todo esto combinado nos ayuda a dominar un poquito más la voz. Y está bueno conocerlo para ir equilibrándolo, ir llevando, ok, ahora quiero generar un poco de misterio, bueno, voy a bajar el volumen. Y voy a hacer más pausas. Entonces todo esto nos ayuda a contar una historia, a dar la charla de una forma en la que se pueda mantener como el engagement o la conexión con el público. Porque yo creo que es muy fácil capturar la atención. Si vos estás parada en el centro, capturas la atención, sea lo que sea que vayas a decir, te pares como te pares, pero lo difícil es mantenerla. Lo difícil es mantener la atención, la concentración a lo largo de una charla que puede ser de 10 minutos o de 20 minutos o de 2 horas. Entonces recuerden eso, capturar la atención siempre la van a capturar al comienzo. El tema es cómo lo mantengo. Bien. Y para pensar en esto de cómo mantener la atención, hay algo que a mí me encanta que es el storytelling. ¿Han escuchado hablar del storytelling o la narrativa, cómo narrar una historia? Sí. Algunas personas sí, otras personas no. ¿Alguien se anima a contarlo brevemente de las que dijeron que sí? Con sus palabras. Para mí es como, no sé si esto está bien, pero
así como nos enseñaron en la primaria que para contar un cuento tenemos que hacer introducción, nudo y desenlace, es buscar un poco eso en la charla que querés dar. Bien. Yo lo iba a saltear porque me pareció tal cual, pero está acá también, exacto. Es la misma estructura del cuentito jardín, tiene que tener la charla, ¿no? La apertura, que es la invitación al viaje, el contenido, y el cierre con el call to action, con el, ok, ahora que escuchaste y que sabes todo esto, ¿qué vas a hacer? Y una forma de arrancar o de iniciar una charla es con alguna de estas formas de storytelling o de narrativa de historias. Hay varias, después yo este material se los voy a pasar para que lo curioseen y chusmen, porque hay mucho material de todas estas técnicas diferentes. Pero ahora vamos a hacer una pequeña actividad práctica para pensar un poco más en estas técnicas, sobre todo en cómo se aplican y qué efectos tienen. Las voy a leer porque les va a servir para entender. La primera se llama false start, o como un comienzo falso, y hay una personita entrando por una puerta, pero que después la flecha me redirige hacia otro lugar. Hay otra que se llama como spark lines, que son como momentos de chispa, en donde se suele hablar de una realidad y hacer como contraposición con otra. Hablar de cómo es el mundo hoy, pero con esta idea el mundo va a ser así. Esta la usa Steve Jobs en una charla cuando presenta uno de los primeros dispositivos, no me acuerdo si el primer Apple o qué, y es excelente porque él contaba, bueno, hoy vivimos en un mundo en el que para comunicarnos con las personas tenemos que tener un aparato en nuestras casas conectado, etc. Pero ¿qué pasa si yo te digo que con esta creación vos vas a poder hablar por teléfono en la calle? Entonces juega mucho con la realidad y con una expectativa. Después hay otro que es la estructura de pétalos, en donde a través de diferentes ejemplos se puede llegar al mismo objetivo. Siempre los nuclea a todos los ejemplos la misma idea, el mismo concepto. In medias res es cuando se empieza contando algo que es de la mitad de una historia. Por ejemplo, aprendí cómo podemos hacer que el mundo cambie. Ahora te voy a contar cómo. Ahora te voy a contar cómo lo aprendí y cómo podemos hacer que cambie. Pero empieza y te deja como el primer suspenso de algo fáctico, de un hecho. Y después hay algunas que me las voy a saltear, pero la última es el monomito o el viaje del héroe, que piense en cualquier película de Disney, está construida con el viaje del héroe. Cualquiera. Entonces esta es una forma de storytelling que sabemos que funciona. Disney gana mucho con esta forma de narrar historias. Es donde hay un personaje, el personaje vive una vida normal, hace estas cosas, les pasa siempre lo mismo, pero de repente algo sucede que lo saca de su zona de confort, entonces emprende un viaje en el que tiene obstáculos, en el que tiene que vencer determinadas cosas, logra aprender, se vuelve una persona más fuerte y vuelve a su ciudad, a su lugar, fortalecido. ¿Les suena? Sí. Cualquiera, El Rey León, Buscando a Nemo, cualquiera de todas estas películas caen en el monomito o en el viaje del héroe. ¿Qué les hace pensar? ¿En qué se quedan pensando? ¿Qué preguntas les vienen a la cabeza? De estas preguntas que tal vez no tienen respuesta, ¿no? Preguntas retóricas o reflexivas. ¿Cuál es la mejor técnica? ¿Cuál es la mejor técnica? No, yo me quedo pensando en que hay toda una estrategia de comunicación y no es solamente hablar como salga, ¿me explico? O sea, puede ser efectivo hablar como salga, pero si uno aplica algunas de estas técnicas y tal vez tiene un poquito más de efectividad lo que uno quiere comunicar.
el efecto que uno quiere causar. Entonces yo veo esto y digo, debería repasarlo después. Porque uno por ahí lo usa sin darse cuenta, pero si lo conociera así en profundidad, sería más consciente de cuál de estas puede llegar a usar y usar la conciencia, entonces usarla mejor y no usarla porque salió de pura suerte. Perfecto. Igual todas estas charlas que estamos hablando están recontra hiper pensadas y preparadas y practicadas 800 millones de veces. Eso es lo que iba a decir, tal cual. Y es el hábito que creo que lo mágico es parecer que fluye y que es natural y que es espontáneo, pero tiene meses de práctica, ¿no? Tiene meses de construcción y meses de diseño, sobre todo en TED. Los oradores de TED se preparan alrededor de 6, 8 meses para dar su charla. Una charla de 10 minutos, pero son 10 minutos que valen la pena, son 10 minutos muy poderosos y tienen todo esto que estamos viendo. Claro, yo digo lo mismo, me ha pasado que de tener que preparar speech para programas anteriores y que vos, o sea, literalmente escribís algo que se te ocurre y después como que lo repasás y bueno, lo hablás, pero no tenés en cuenta todas las cosas que también hay que saber a la hora de escribir algo y después contarlo a compañeros o a cierta audiencia. Está bueno para saber ahora, a tener en cuenta. Tal cual, llevarlo al plano de lo consciente, creo que siempre es concientizarlo. Bien. Y bueno, habiendo pensado un poco en estas diferentes técnicas de storytelling, vamos a ver el comienzo de otra charla y me gustaría que me digan cuál creen que es la técnica de storytelling que usa este orador. Vamos a verla. Uy. En la universidad. Ay, no. Esperen. Le voy a poner los subtítulos. Porque está en español. Fui especialista en gobierno. Sí, pero está en español también hablando. Me saca un poco que no es su idioma materno. Sí, está doblado el video, no tenés la cara de link. Doblado el video. No, pero no debería estar doblado. A ver. Ahí está. Ahora sí. No, acá. Bien. Voy a poner los subtítulos en español. Y estamos. Ahora no le encuentro los subtítulos. Ahí está. Ahora sí, perfecto. So in college, I was a government major, which means I had to write a lot of papers. Now, when a normal student writes a paper, they might spread the work out a little like this. So, you get started maybe a little slowly, but you get enough done in the first week that with some heavier days later on, everything gets done and things stay civil. And I would want to do that like that. That would be the plan. I would have it all ready to go, but then actually the paper would come along, and then I would kind of do this. And that would happen every single paper. But then came my 90-page senior thesis. I've
paper you're supposed to spend a year on. I knew for a paper like that, my normal workflow was not an option. It was way too big a project. So I planned things out, and I decided I kind of had to go something like this. This is how the year would go. So I'd start off light, and I'd bump it up in the middle months. And then at the end, I would kick it up into high gear. It's just like a little staircase. How hard could it be to just walk up the stairs? No big deal, right? But then, funniest thing happened. Those first few months, they came and went, and I couldn't quite do stuff. So we had an awesome new revised plan. But then those middle months actually went by, and I didn't really write words. And so we were here. And then 2 months turned into 1 month, which turned into 2 weeks. And one day I woke up with 3 days until the deadline, still not having written a word. And so I did the only thing I could. I wrote 90 pages over 72 hours, pulling not one, but 2 all-nighters. Humans are not supposed to pull 2 all-nighters. Sprinted across campus, dove in slow motion, and got it in just at the deadline. I thought that was the end of everything. But a week later, I get a call. And it's the school. And they say, "Is this Tim Urban?" And I say, "Yeah." And they say, "We need to talk about your thesis." And I say, "Okay." And they say, "It's the best one we've ever seen." That did not happen. It was a very, very bad thesis. I just wanted to enjoy that one moment when all of you thought, "This guy is amazing." No, it was very, very bad. Anyway, today I'm a writer, blogger, guy. Bien. ¿Qué les pareció? All start. Bien. ¿Alguien arriesga algo diferente? Las voy a poner acá en pantalla si las pueden ver. Sergio arriesga false start. Sería esta. También podría ser Sparklines, pero tal vez fue una combinación, porque también iba del hope al reality, de que iba a hacer esto, pero en realidad pasó esto. Claro, sí, yo coincido con eso, más que nada. Y la montaña también. Perdón. Dale, Lu. Bueno, yo identifiqué la estructura del pétalo cuando estaba hablando de la tesis, que decía, bueno, la hice la hice en tanto tiempo, y así. Pero siempre la hacía, o sea, es como, ahí identifiqué la estructura en pétalo. También puede ser de Manstein con todo el tema de la especulación de qué pasó al final, que no fue lo que esperaban. Bien, interesante que este no lo había dicho, pero va por ahí, que genera como el misterio, pero de repente cae. Bien, perfecto. Todo lo que están diciendo está bien. Él combinó un montón de cosas. No sé si lo habrá hecho a conciencia o si le salió así porque es un súper buen orador, o si habrá dicho, che, voy a combinar todo esto. Pero él tal cual arranca contando una historia que después no es verdad, entonces es una entrada falsa. Hace un juego con lo que debería ser y lo que fue. Bueno, lo que debería ser es así, pero lo que fue realmente es así. Lo que fue realmente en el tiempo que construí la tesis fue esta. Pétalo nunca lo había pensado, nunca tampoco me lo habían dicho, y me parece que puede ser también interesante pensarlo como que es un ejemplo que vuelve. Por lo general la estructura de Pétalo es más clara, pero me pareció interesante lo que dijiste, Lu, que puede ser que también da un ejemplo y vuelve a lo mismo, da un ejemplo y vuelve a lo mismo. Y la montaña también, esta idea de que se genera el misterio, pero después se derrumba. Bien, y si piensan en ustedes, ¿han utilizado alguna vez algo de esto sin darse cuenta? Sí, totalmente. Por ejemplo, pensando que un examen va a ser muy complicado
que al final después es más fácil de lo que pensabas y cuando terminas de hacerlo, pensás como tanto estrés para 3 preguntas, pero sí. Claro, el storytelling de la película que te hiciste en la cabeza. Claro, Claro. exactamente, sí. Es cuando te calmas es como que, porque fue muy exagerada. Eso me pasa más con Pride the Mountain, tiene que ver con eso un poco. Bien, gracias, Vale. ¿A alguien más le pasa así como, o en la vida real, o contando una historia, o conocen a alguien que es un muy buen storyteller o contador de historias, narrador, que usa tal vez estas cositas sin darse cuenta? Ahora tengo que prestarles atención cuando las veo de vuelta. Bien, bien, me gusta eso, Ani. Sí, tal cual, porque yo creo que lo mejor del conocimiento es que después nos hace volvernos más críticos. Entonces ahora después a la hora de ver una charla ya no es solamente, uy, qué inspirador su mensaje, sino poder pensar en todo esto, ¿no? Poder pensar en el qué, en el cómo, en la voz, en qué me transmite la voz, en qué me transmite la postura, poder pensar en si me está informando un tema o si me está removiendo algo adentro y es una idea, una posición, un punto de vista lo que me está contando. Entonces creo que un poco mi objetivo con todo esto es, obviamente es introductorio, pero es animarlos a practicarlo, porque lo mejor de la oratoria es que se puede practicar en cualquier momento. Te pasó algo y te re hiciste la cabeza con un examen, por ejemplo, como decías, Male, y bueno, cuando se lo contás a tu amiga o a tu familia, meterle ahí uy, no sabes qué me pasó esto. Y agarrar una técnica de storytelling, por ejemplo. O tengo una entrevista de trabajo, bueno, voy a practicar las poses de fuerza antes de ir a tener la entrevista de trabajo, de dar una presentación. Entonces la idea de todo esto es que se puedan llevar como para que puedan ir construyendo su propia caja de herramientas para poder cada vez entrenar un poco más la oratoria, entrenar un poco más la comunicación de ideas, la comunicación de proyectos, de un concepto, de un punto de vista, de una anécdota, de una experiencia. Ese es un poco el objetivo de esto. Y para cerrar, me gustaría que me cuenten qué pensaban antes de la oratoria, antes de este encuentro que tuvimos recién, y qué piensan ahora. ¿Qué pensaba antes y qué pienso ahora? Yo lo que más rescato es el concepto de idea, que capaz uno no lo piensa mucho como idea y tema, cómo separarlo, pero como de este momento que tuvimos acá, creo que lo que más rescato es el concepto de idea y que cuando vos como contás algo, tipo estás parado enfrente de una audiencia, lo que querés transmitir es desde tu experiencia sin hablar como... Catedrático. Claro, o sea, que no sea como un speech tuyo y nada más, sino como, bueno, que en el fondo en realidad es muy difícil ser objetivo. Una vez se piensa que está siendo objetivo porque está hablando de un tema muy académico, pero siempre están nuestras ideas por detrás, sesgando lo que uno está contando. Y capaz como tomar eso a tu favor y bueno, contarlo más como de algo tuyo, que no sea como, bueno, que no estés ese cero, sino como, yo ya sé que estoy contando lo mío y bueno, cuento de mi experiencia. Soy asistente de idioma y mi trabajo es dar charlas. Doy charlas como todos los días. Así que eso me resultó muy interesante y muy útil porque ¿cómo es que puedo dar charlas con ideas, hacer sentir a la gente, cosas y no solamente doy información sobre mi país o algo así? Porque justamente a veces creo que doy como la idea, digo, el tema y no la idea de qué es lo que quiero que sientan después. Entonces, esas ideas de cómo
de storytelling y todo eso también me resulta interesante y voy a intentar no solamente de utilizar esas ideas esta semana, pero también de comunicarlas con la otra gente de mi programa, porque creo que eso me interesa. Qué bueno, me alegra, sí, sí, genial. Creo que un poco es esta idea de que tal vez antes pensar en la oratoria como algo difícil o dificultoso o para lo que se nace, ¿no? Y ahora un poco no es algo que se nace, sino que es algo que se entrena, y algo que se practica y algo que se adquiere. Entonces creo que ya pararnos desde ahí, como vos decías, ¿no? Poder aplicarlo y poder llevarlo a otras personas y todo, ya ahí cambia un poco tu forma de comunicarte, así que me súper alegra lo que pudieron rescatar y lo que pudieron agarrar por ahí. Yo mira eso también, que por ahí también a veces pasa que ves a alguien hablando y ves a esa persona como, bueno, como que admiración, tiene ideales muy plantados. Y por ahí es una persona que por ahí se pasa practicando estas cosas que vimos hoy. Tal cual. Sí, lo mejor es que después sale naturalmente, pero al principio es como fake it till you make it, ¿no? Es como falsearlo hasta que lo logras. Fake it till you make it. Buenísimo. Bueno, perfecto. Entonces esto era un poco lo que quería compartir con ustedes. Algunas ideas y conceptos básicos de qué es la oratoria, de para qué o de qué forma lo podemos usar para justamente comunicar, o por lo menos identificar cuál es el objetivo y qué quiero comunicar para después entender cómo lo voy a comunicar, qué puedo usar. Así que muchas gracias por sumarse virtualmente, gracias por sumarse presencialmente, esperemos que la próxima esté un poco más sana y pueda estar presencial, pero bueno, creo que hemos logrado un lindo híbrido. Así que muchísimas gracias y bueno, obviamente seguimos en contacto. Gracias, Dani. Un aplauso. Bueno, voy a dejar de grabar y